Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a esta conferencia informativa sobre los estudios superiores en Francia. Mi nombre es León Enríquez y yo soy responsable de Campus France en la Ciudad de México. Y el día de hoy me acompaña mi colega Alberto Bustamante, responsable de Campus France en Monterrey. Ambos realizaremos esta sesión con toda la información sobre la organización de los estudios superiores en Francia, las oportunidades, los beneficios, las becas y los procedimientos para realizar un proyecto de estudios en este país. Estamos muy felices de iniciar con esta conferencia nuestra campaña anual de promoción, así que si ustedes están interesados o interesadas en realizar estudios en Francia en 2022 o en los próximos años, es un momento ideal para que se informen y obtengan todas las herramientas necesarias para llevar a cabo este sueño. A pesar de toda la situación sanitaria y la complejidad que hay en estos momentos, Francia ha mantenido sus puertas abiertas para los estudiantes mexicanos. Los estudiantes internacionales siguen siendo considerados prioritarios para acceder al territorio francés y realizar sus estudios allí. Se prevé que en este septiembre el reingreso a clases sea totalmente presencial y si las condiciones lo permiten, pues continuará de esta manera, lo cual nos alegra mucho y les brinda a ustedes muchas oportunidades en este país. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a mi colega Alberto Bustamante, quien nos explicará qué hacemos, quiénes somos y más sobre los estudios en Francia. Gracias, Alberto. Muchas gracias, León, por esta presentación. Pues efectivamente, primero les voy a hablar de qué es Campus France, para aquellos que todavía no nos conocen o no saben exactamente qué es lo que hacemos. Pues Campus France es la agencia del gobierno francés encargada de la promoción de los estudios superiores en Francia, así como de la movilidad internacional. Dependemos en México de la Embajada de Francia en la Ciudad de México y somos un servicio que brinda orientación, que guía a los estudiantes en la creación, en la maduración y concreción de su proyecto de estudios en Francia. Los acompañamos desde que pues inician con la creación de su proyecto hasta que obtienen su visa para poder partir a Francia. Somos un gran equipo conformado por 7 integrantes. Tenemos 5 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional. Y para saber cuál es la oficina que se encarga de dar seguimiento a su proyecto, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.mexic.campusfrance.org. En la sección de trámites y contactos, ahí podrán encontrar cuál es su espacio Campus France de referencia. Además, se encontrarán en nuestro sitio web toda la información que les brindaremos esta tarde y mucho más. Bueno, iniciamos esta presentación con esta pregunta: ¿qué es Francia? Sabemos que todos tienen o tenemos una idea de lo que es Francia. En el imaginario colectivo, hablar de Francia es hablar de gastronomía, hablar de arte, de historia, de cultura, pero pues hablar de Francia es mucho más. Y sobre todo a la hora de pensar en elegir Francia como su destino de estudios, pues es importante que tengan elementos para poder tomar la decisión de iniciar su proyecto de estudios, de crear su proyecto de estudios y de concretarlo. Les hablo a continuación de varias de estas razones. Francia es una potencia económica, es la sexta potencia económica a nivel mundial por su Producto Interno Bruto. Es además un líder científico, es una nación pues que desarrolla muchos proyectos de investigación. Es la sexta potencia científica a nivel mundial por el número de publicaciones que realiza. Cuenta además con 63 premios Nobel y 16 medallas Fields. Las medallas Fields se otorgan para pues, los diferentes investigadores que han realizado descubrimientos sobresalientes en las áreas de las matemáticas. Además, en el ranking de Shanghái de 2021, 2 universidades francesas
obtuvieron el primero y el tercer lugar a nivel mundial como las mejores universidades en esta disciplina, en las matemáticas. Y bueno, todo esto hace que Francia pues sea una nación científica y un líder científico en muchas áreas. Francia es un símbolo también, es un símbolo de excelencia, sobre todo en lo que se refiere a su sistema de educación superior, al ofrecer una educación de excelencia reconocida tanto en Europa como en todo el mundo. Y también Francia es un patrimonio, patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio geográfico. En Francia ustedes podrán encontrar más de 8,000 museos, más de 2,000 salas de cine, más de 500 festivales, y Francia es el país que cuenta con más monumentos registrados ante la UNESCO. Es por estas razones que Francia es el país más visitado del mundo. Y Francia es además un idioma, el francés. El francés es un idioma global, es lengua oficial de 32 países y existen más de 300 millones de francófonos, de personas que hablan el francés en el mundo. Es la lengua pues de la diplomacia, es el segundo idioma más usado en la diplomacia, es lengua oficial de la ONU y de todas las organizaciones que dependen de esta organización mundial, y es lengua de trabajo de la Unión Europea. El francés también es el tercer idioma más empleado en los negocios y es el cuarto idioma más utilizado en Internet. Entonces, todas estas razones hacen a Francia un destino pues muy interesante para poder continuar con sus estudios, pero pues eso no es todo. Francia les ofrece más. ¿Qué es lo que Francia ofrece a los estudiantes en particular? En primer lugar, la seguridad social. Francia les otorga el seguro social de manera gratuita a todos los estudiantes sin importar su nacionalidad por el simple hecho de estar inscritos en un establecimiento de educación superior. Además, Francia cuenta con residencias universitarias a las cuales podrán tener acceso también. Es importante esta característica, ya que no existe en todos los países una red de residencias universitarias como las hay en Francia. Además, también pues existen en Francia los restaurantes universitarios, los restaurants, a los cuales también podrán tener acceso. Podrán tener un repas, una comida completa por entre 4 y 5 euros, precios bastante accesibles para los estudiantes. El gobierno francés además les otorga un apoyo económico para el pago de su alojamiento, la llamada APL, o mejor conocida como la CAF. Es un apoyo que les reembolsa una buena parte de lo que pagan de renta cada mes, entre el 50 y 60% en promedio. Y también este apoyo lo pueden solicitar todos los estudiantes sin importar su nacionalidad. Una característica de la visa francesa de estudiante es que les otorga el derecho a trabajar medio tiempo. Esto son unas 20 horas a la semana y pues muchos estudiantes utilizan este derecho para poder completar su financiamiento para sus estudios. Y como les decía, es un derecho que les otorga la visa. Esto es importante porque no todas las visas de estudiante de todos los países les otorgan este derecho y la visa francesa lo hace. También podrán encontrar descuentos importantes únicamente o exclusivamente para estudiantes, particularmente en lo que se refiere a la cultura, en el cine, en el teatro, en la ópera, y también en los museos, y también podrán tener descuentos importantes en el transporte. Normalmente en todas las ciudades van a poder suscribirse al transporte y poder tener descuentos importantes mediante una tarjeta exclusivamente para los estudiantes, con la cual pues van a poder utilizar todos los medios de transporte locales a precios bastante accesibles. Otra característica importante del sistema de educación superior francés es el vínculo que existe entre las universidades
y las empresas y las organizaciones civiles, con lo cual ustedes van a poder realizar la búsqueda de prácticas profesionales, así como de empleo al finalizar sus estudios. Es importante que sepan que pues muchos de los programas, sobre todo a nivel maestría, contemplan periodos de prácticas profesionales. Y aún más importante, si las prácticas profesionales tienen una duración mayor a 2 meses, estas por ley son remuneradas. Entonces ustedes van a poder adquirir una experiencia profesional y además pues recibir un ingreso por estas prácticas. Finalmente, Francia les da la oportunidad de permanecer en el país una vez que ustedes terminan sus estudios mediante la APS o Autorización Provisoire de Séjour, que les permite permanecer en Francia hasta por 1 año, una vez terminados sus estudios, con los mismos derechos que tenían con la visa de estudiante, con la ventaja de además poder buscar un trabajo de tiempo completo ya y o crear su propia empresa si es algo que desean hacer. A continuación les mencionaré brevemente o les hablaré brevemente sobre sobre la estructura del sistema de educación superior francés. Ven en pantalla 2 esquemas que comparan el sistema mexicano con el sistema francés y como verán, pues son muy similares. La principal diferencia es el número de años que en México se estudia para obtener el título de licenciatura. Aquí estudiamos de 4 a 5 años, mientras que el diploma o título equivalente en Francia, la licence, para obtenerla se estudian únicamente 3 años. Esto es no solo en Francia, sino también en toda Europa. Y bueno, esto les permite a aquellos que aún no inician con sus estudios de licenciatura en México, realizar sus estudios de licencia en Francia en tan solo 3 años. O incluso si pues posteriormente desean hacer la maestría, obtener su diploma de máster, de licencia y máster en un total de 5 años. Mientras que en México en 5 años apenas muchos obtienen su título de licenciatura. Otra de las ventajas de pues estas diferencias entre los sistemas de educación es que a muchos estudiantes de licenciatura que han terminado su licenciatura en México se les acepta directamente en el segundo año de máster en Francia, lo que les permite ahorrarse 1 año de estudios y bueno, también al finalizar el máster 2, pues pueden obtener el diploma de máster que otorga el grado de maestría, que es equivalente a la maestría en México. Finalmente, existe un convenio de reconocimiento mutuo de diplomas entre México y Francia. Es lo que nos permite hablar de estas equivalencias entre títulos, diplomas o grados. La licenciatura como equivalente a la licencia, la maestría como equivalente al máster y el doctorado como equivalente al doctorado. Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es ¿qué pueden estudiar? En realidad, pues pueden estudiar prácticamente en cualquier área de estudios. Van a poder encontrar en Francia formaciones en todas las áreas. Aquí les presentamos algunas de las áreas pues en las que Francia es más conocida y reconocida, como la gastronomía, la hotelería, el arte, la moda, las ciencias políticas, el diseño, la arquitectura o las matemáticas. Sin embargo, existen otras áreas que también destacan, que a veces no están muy en el radar de todos los estudiantes, pero en las cuales también Francia es pionera, como las energías renovables, la ecología, las ciencias de la ingeniería, la aeronáutica, las ciencias de la salud, la administración, entre otras. Y reiterar, existen formaciones en todas las áreas de estudio, pueden estudiar prácticamente pues en cualquier área. Ahora, ¿en dónde pueden estudiar? Existen en Francia más de 3.500 establecimientos de enseñanza superior y centros de investigación. Podemos dividirlos en 3 grandes grupos. Primero encontramos a las universités. Siguiente, por favor.
Las universités son las universidades francesas, son las equivalentes a las universidades autónomas en México, es decir, van a poder encontrar una université en cada gran ciudad de Francia. Primer característica de las universités es que son públicas. Cuando en Francia hacemos referencia a una université, pues inmediatamente pensamos en que es pública. Segunda característica de las universités es que ofrecen programas de estudio en todas las áreas, en todos los niveles, licence, máster y doctorado. Existen 70 universidades públicas en Francia, son muy competitivas, muchas de ellas, como les comentaba, se encuentran en rankings internacionales, QS, Times Higher Education, el ranking de Shanghái, y pues cuentan también con reconocimientos y certificaciones internacionales. El 65% de los estudiantes de nivel superior estudian en una universidad y pues cuentan con programas principalmente en francés. Sin embargo, cada vez son más las universidades que abren su oferta y que ofrecen programas en inglés. Entonces, revisen la oferta de formaciones también en este idioma. Y pues una última característica de las universités es que son subvencionadas por el gobierno francés. Pues tienen costos fijos de colegiatura para el nivel licence de 2.770 euros por año, para el nivel máster de 3.770 euros por año y para el nivel doctorado de 380 euros anuales. Además, las universidades francesas pueden otorgarles una exoneración para, en lugar de pagar 2.770 euros por año de licencia, puedan pagar únicamente 170 euros por año y para pagar, en lugar de 3.770 euros por año de máster, únicamente 243 euros por año. El otro grande grupo de establecimientos de educación superior en Francia son las llamadas Grandes Écoles. Las Grandes Écoles pueden ser tanto públicas como privadas y pues su característica principal es que ofrecen una enseñanza profesionalizada de alto nivel. Existen más de 200 escuelas de ingenieros, tanto públicas como privadas, facultadas para otorgar el diploma de ingenieur. Es importante, aquí hago un paréntesis, que sepan que los ingenieros en Francia tienen el grado de maestría, por lo tanto tienen que estudiar 5 años después de haber terminado sus estudios de bachillerato. Y como les comentaba, más de 200 escuelas de ingenieros acreditadas para otorgar este diploma. Tenemos también más de 150 escuelas de negocios que normalmente son privadas. Y las Grandes Écoles se caracterizan también por ofrecer programas en su mayoría en inglés. Cuentan, por supuesto, con clasificaciones y acreditaciones internacionales. Los costos de estas escuelas van a variar dependiendo pues de cada escuela y del tipo de formación que ofrezcan. Finalmente, el tercer gran grupo que tenemos es de los institutos especializados. Son instituciones que ofrecen formaciones en áreas muy específicas como el arte y el diseño, la arquitectura, la gastronomía, los estudios políticos, el periodismo, entre otros. Son instituciones muy selectivas que pueden ofrecer tanto títulos del gobierno, del Estado, como de la misma institución, y también los precios van a variar dependiendo del tipo de establecimiento y del tipo de formación. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia es ¿dónde estudiar? Pues va a depender de qué es lo que ustedes quieran hacer. Muchos quieren estudiar en París, pero sabemos que pues Francia es más que París. Existen muchas otras ciudades en las cuales ustedes pueden realizar su proyecto de estudios. A tomar en cuenta, por supuesto, que algunas ciudades o regiones se han especializado en algunas áreas de estudio. Por ejemplo, si pensamos en aeronáutica, Toulouse es un excelente destino.
Si pensamos en ciencia política o estudios internacionales, podemos pensar quizá en Strasbourg. Al pensar en ciencias del mar, podemos pensar en Bretaña. Por supuesto, Bordeaux sigue siendo por excelencia un excelente destino para aquellos interesados en la viticultura. En Grenoble podrán encontrar programas muy interesantes sobre energía, etcétera. Es muy importante que tomen en cuenta pues las especializaciones de cada región o de cada ciudad a la hora de elegir sus estudios, su destino de estudios. Otra cuestión que tienen que tomar en cuenta, por supuesto, es el costo de vida de cada ciudad. Ciudades como París o Nice, pues van a ser ciudades mucho más caras que el resto de ciudades. Nosotros les recomendamos, si van a París o a Nice, llevar por lo menos 1,000 euros mensuales para poder mantenerse. Mientras que en otras ciudades con 700 u 800 euros mensuales pueden pues vivir perfectamente. Y pues también pues sí, y también pues pensar en París es pensar en las matemáticas. Hay varias universidades que pues destacan en París por en esta disciplina. Así que pues también esto lo deben tomar en cuenta. Gracias, Alberto. Y ahora voy a continuar con qué estudiar en Francia, así como Alberto ya nos presentó el abanico de posibilidades a nivel de áreas de estudio, de ciudades, de instituciones, de presupuestos, etcétera. Pues a nivel de estudios superiores realmente existe la posibilidad de cursar cualquier nivel. Gracias en parte a este convenio de reconocimiento mutuo de títulos y grados México-Francia, las formaciones francesas son accesibles para todos los mexicanos que tienen un reconocimiento oficial de sus estudios. Entonces, un bachillerato mexicano les va a dar acceso a la licenciatura francesa, una licenciatura mexicana les va a dar acceso a la maestría y así sucesivamente. Entonces, existen todo tipo de posibilidades. Aquí nos vamos a enfocar sobre todo en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, pero recuerden que en el marco de estos niveles de estudio también pueden realizar intercambios académicos si sus universidades mexicanas tienen convenio con universidades francesas. Y también pueden realizar cursos de francés de manera individual. Ponemos aquí un asterisco porque por el momento únicamente si tienen el objetivo de estudiar después, de cursar después estudios superiores, después del curso de francés, se puede realizar este proyecto en este momento. Fuera de esto, los otros niveles de estudios superiores son totalmente posibles. Y bueno, vamos a hablar de algunos pasos clave para que ustedes identifiquen cómo comenzar o cuál es el proceso global para estudiar en Francia. El primero es identificar una formación, es decir, una carrera, un programa, una institución que les interese y a la cual decidan ustedes postular. Puede ser una o puede ser varias, ya que pueden tener varias posibilidades o planes B para poder ser aceptados. Entonces, lo primero es buscar una formación. Les vamos a mostrar algunos catálogos para encontrar estas formaciones. El segundo paso es postular al programa, es decir, presentar un expediente de candidatura y seguir los requisitos, los procesos y en general todos los detalles para ser admitido en ese programa. El tercero es la búsqueda de financiamiento, es decir, ya que se tiene identificado un programa, ver las posibilidades de financiarlo con una beca o con algún otro tipo de apoyo. Y después, aceptados y ya con este plan de financiamiento, el trámite de la visa de estudiante. Así, y una vez que se tiene esta visa, pues preparar su partida, su viaje, su próxima estancia en Francia. Entonces, generalmente estos son los 5 pasos clave para una formación completa en Francia. Entonces, hablando de los catálogos, aquí les presento rápidamente el catálogo de
formaciones que pueden encontrar en nuestra página de Campus France. Más adelante se las daremos a detalle, pero este catálogo les permite hacer una búsqueda de acuerdo a su perfil y a sus intereses. Pueden filtrar ya sea por ciudad, por región en Francia, por tipo de institución, por área de estudios o por palabra clave. Yo les recomiendo siempre buscar por palabra clave por área de estudios, porque se van de un área general a temas en particular. Entonces, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, agricultura, artes, derecho, informática y demás. Después van a encontrar subáreas y después el listado completo de los programas. Aquí aparece en general toda la oferta educativa que hay en Francia. No quiere decir que tengan que postular por Campus France si encuentran las formaciones aquí. Es un catálogo para que ustedes encuentren todas las formaciones. Después habrá procesos específicos para postular, ya sea por Campus France o de manera directa. También lo explicaremos más adelante. En este catálogo van a encontrar también este sello de calidad, este label, del cual nos preguntan bastante, que se llama Bienvenue en France y que otorga el gobierno francés a aquellas instituciones que han demostrado, pues, que han garantizado la calidad de la recepción para los estudiantes extranjeros. Entonces, no es un sello que tenga que ver con la calidad educativa o académica de la institución, más bien con la calidad de la recepción y el acompañamiento de los estudiantes internacionales. Entonces, puede ser un motivo por el cual seleccionen la institución, porque tendrán la seguridad de que la universidad los va a apoyar, no sé, en la búsqueda de alojamiento, en llegar a la ciudad y tener acompañamiento, un primer vistazo a la ciudad, conocer cómo hacer sus trámites en la llegada, etcétera. Entonces, encontrarán este sello en distintas instituciones dentro de nuestro catálogo. Otro catálogo que existe es el de programas impartidos en inglés. Sabrán que en Francia, como ya lo mencionó Alberto, la gran mayoría de los programas están impartidos en francés. Sin embargo, también pueden estudiar totalmente en inglés. Hay más de 1,500 programas que únicamente requieren pues un nivel avanzado de inglés para poder cursar la formación. Son sobre todo programas a nivel maestría, existen algunos bachelor, pero son sobre todo programas a nivel maestría. Y este catálogo igual les permite filtrar por área de estudios o por el nivel, por el porcentaje de inglés que se requiere o se imparte la formación, y encontrarán en todas las áreas del conocimiento los programas impartidos en inglés. Un tercer catálogo es el de Campus A, en el cual encontrarán más de 160 instituciones que ofrecen programas a nivel licenciatura, pero también y sobre todo a nivel maestría para cursar estudios de arte en escuelas de arte. Se darán cuenta que el arte se puede estudiar en las universidades, pero también en las escuelas de arte aplicado, especialmente cuando hablamos de artes aplicadas. Entonces aquí van a encontrar la oferta educativa artística que hay y que tiene un procedimiento homogeneizado para ser admitidos, porque las escuelas de arte suelen ser bastante selectivas en Francia y requerir un concurso de entrada, o sea exámenes, sea entrevista, sea una audición en los conservatorios de música, por ejemplo, etcétera. Entonces, este catálogo lo que hace es centralizar un número limitado de formaciones que pueden ser muy atractivas para los estudiantes internacionales y que postulen a través de esta misma plataforma. Entonces, les permite encontrar formaciones y postular de una manera más amigable, más accesible para los estudiantes internacionales. Y un cuarto catálogo que tenemos, que es bastante joven, tiene 1 año de existencia, es el de programas a distancia. Se llama Mi Formación a Distancia. Encontrarán sobre todo maestrías a distancia, aunque puede haber también programas de otros niveles. Existen más de 600 programas que son impartidos totalmente a distancia.
tanto en inglés como en francés. Entonces también pueden filtrar por área de estudios y bueno, ante la pandemia, ante pues las necesidades laborales, económicas, la situación particular de cada estudiante, pueden considerar también en Francia una formación a distancia. Es decir, pues realizar en línea la mayor parte de sus estudios. Algunas requieren que vayan a defender su tesis al final de los estudios, entonces puede implicar uno o algunos viajes a Francia, pero en general se lleva a cabo la formación totalmente a distancia y pues los diplomas obtenidos son totalmente reconocidos. Entonces es otra opción ante la situación actual. Y bueno, un servicio muy interesante que ofrecemos en Campus France es el de la postulación Études en France. Études en France es una plataforma del gobierno francés que permite a los estudiantes mexicanos, en este caso, presentar una candidatura a cualquier programa de licenciatura o de maestría en cualquier universidad pública francesa. Hay un par de excepciones, pero hablemos en general de las universidades francesas. Entonces, esta plataforma les permite crear un expediente y un expediente de candidatura único que les permite presentar una candidatura a las universidades públicas francesas. Los requisitos básicos generalmente para poder postular por medio de esta plataforma es tener un nivel B2 mínimo de francés certificado y su título ya sea de bachillerato si quieren iniciar la licenciatura o de maestría o de licenciatura si quieren hacer la maestría. Y un currículum, una carta de motivación, entre otros documentos. Pero es muy sencillo el trámite, está igualmente homogeneizado. Y en el caso de la licenciatura pueden escoger 3 programas en Francia, en el caso de la maestría hasta 7 posibilidades. Y bueno, es una plataforma que además le implica que no tengan que estar mandando papeles a Francia o estar en contacto con las universidades francesas, sino que crea un puente entre los estudiantes mexicanos y las instituciones francesas. Con un solo expediente tienen ya sea 3 posibilidades a nivel licenciatura o las 7 posibilidades a nivel maestría. Entonces, es una plataforma bastante útil y pues con un buen número de estudiantes aceptados cada año. Yo diría que una mayoría es aceptada por medio de esta plataforma en las universidades públicas. Entonces, entrando un poco con los requisitos, recuerden que es importante, además del requisito académico, el requisito lingüístico. Entonces, tienen que contar con un nivel de francés o de inglés adecuado para poder acceder a las formaciones en Francia. En francés hablamos por lo general de un nivel B2 como mínimo. Sin embargo, puede haber formaciones que les exijan un nivel C1 como mínimo. Entonces, esto lo pueden ver en la página de cada universidad. Nosotros en Campus France recomendamos por lo menos el B2, pero es cierto que cada vez son más exigentes las universidades, entonces pueden requerir hasta un nivel C1. En el inglés también es lo mismo, por lo general un B2 es lo que se pide, pero puede ser incluso el C1 o el equivalente en las certificaciones del inglés. ¿Qué certificaciones existen? Pues en el francés son sobre todo el DELF y el DALF, que son los diplomas de estudios y avanzado en lengua francesa. Como sabrán, los DELF y los DALF están suspendidos por la pandemia, pues desde hace más de un año y medio, bueno, un año y medio más o menos. Entonces, no tenemos todavía fecha de la próxima sesión de exámenes DELF y DALF. Tendrían que estar al pendiente en la comunicación de sus alianzas francesas o del Instituto Francés de América Latina. Esperemos que pronto haya otra sesión. Pero las alternativas que existen en este momento son los exámenes TEF, Test de Evaluación de Francés, y TCF, Test de Conocimiento de Francés. Entonces, acérquense al Instituto Francés, que está realizando sesiones individuales del TCF, o a las alianzas francesas del país para conocer si realizan alguno de estos exámenes y pueden inscribirse próximamente, porque es importante que al momento de la postulación tengan ya certificado el idioma. Entonces sabemos que varias alianzas francesas realizan el TEF y el TCF. Acérquense, pregunten y pues calculen fechas para tener esta certificación a tiempo.
Lo mismo con el inglés, sabemos que ya hay versiones pues a distancia o individuales en ciertos centros de certificación, entonces infórmense con anticipación para tener el requisito lingüístico cubierto. Entonces, ¿cuándo postular? Aquí les presentamos un calendario típico de en qué fecha se presenta una candidatura. Esto es aplicable tanto para la licenciatura y para el máster, aunque la licenciatura es un poquito más anticipado. Aquí ponemos el ejemplo de la maestría en universidades públicas, cuando ustedes postulan por Études en France. Entonces, ¿cómo es el calendario típico? Durante todo el año, es decir, en este momento, por ejemplo, ustedes buscan la información de los programas, certifican su idioma, francés o inglés, traducen sus documentos y contactan a su espacio Campus France. Es importante que si van a postular con nosotros, se manifiesten, nos digan, se presenten y nosotros los podamos poner en la base de datos para darle seguimiento y acompañamiento, invitarlos a talleres y estén mejor preparados para su candidatura. Del 1 de octubre al 15 de diciembre se abre la convocatoria. Es decir, ustedes ya pueden crear y completar una cuenta en la plataforma Études en France y seleccionar las formaciones a las que desean postular. Otra vez, en el caso de la licenciatura, hasta 3 opciones. En el caso de la maestría, hasta 7 posibilidades. Del 1 de enero al 20 de febrero van a realizar una entrevista con nosotros, con su asesor Campus France. No hay un examen de admisión para entrar a las universidades, pero sí una entrevista en la cual nosotros valoraremos su perfil académico y su perfil profesional. Es en francés totalmente la entrevista y nos permitirá dar elementos a la universidad sobre su expediente. Hasta el 31 de marzo tienen como fecha límite las universidades para dar respuesta positiva o negativa y entonces es momento de preparar su solicitud de beca o financiamiento. En las becas, les hablará más adelante Alberto, pero hay algunas con las que tienen que postular desde un año antes. En este momento, por ejemplo, tenemos abierta la beca MOB, Gobierno Francés, y la beca EFEL seguramente abrirá en septiembre. Entonces, son con un año de anticipación. Sin embargo, la mayoría de los programas de beca requieren que estén postulando a la universidad o bien ya tengan una carta de aceptación. Entonces, este es el momento para presentar la solicitud de beca. Finalmente, ya que tengan su carta de aceptación, entre junio y agosto podrán solicitar su visa de estudiante para iniciar clases en septiembre. Siempre se inician clases en Francia en septiembre. Entonces, bueno, este es un calendario típico para el ciclo 2021-2022. También existe la postulación directa fuera del procedimiento de Études en France. Ustedes pueden presentar una candidatura directamente a cada institución en Francia. Esto es en el caso de las escuelas privadas, las formaciones selectivas, por ejemplo, de las Grandes Écoles, o los programas impartidos en inglés. Muchos de ellos requieren que hagan ustedes una candidatura directa. En este caso, se van a la página de la institución, consultan los requisitos de admisión, las fechas, si tienen alguna plataforma en específico para su candidatura y postulan directamente. Ahí nos contactan a nosotros en caso de ser aceptados para el trámite de su visa únicamente y no ya todo el proceso de candidatura. Entonces, consulten también el sitio de las universidades, sobre todo la sección de admisión, para que conozcan los requisitos básicos de postulación y confirmen, por ejemplo, si se requiere un B2 de francés o un nivel C1, así como otras características de la formación, el programa, las materias, las oportunidades profesionales después de la formación, los contactos del programa, etcétera. Entonces pueden consultar siempre en las universidades la sección internacional. Y bueno, finalmente, en cuanto a catálogos, hay un catálogo para el doctorado y la investigación que se llama La Recherche en France o la investigación en Francia. Entonces aquí podrán encontrar toda la oferta de escuelas doctorales en Francia. Es un catálogo aparte porque para los doctorados no se presenta una candidatura clásica como las que acabo de mencionarles, sino que aquí tiene que haber el desarrollo de un proyecto de investigación o concretamente de una tesis.
Entonces aquí lo ideal es que ustedes revisen el catálogo por temas de escuelas doctorales, por líneas de investigación, por tema de tesis, y ustedes presenten una propuesta de tesis, un proyecto de tesis que ustedes planeen desarrollar, o bien se adscriban a un proyecto o tema de tesis que ya se está trabajando en laboratorios o instituciones francesas y obtener el visto bueno o la aceptación directamente de un director de tesis o de la escuela doctoral. Entonces, en este programa encontrarán todas estas ofertas o la lista de escuelas doctorales para que ustedes presenten su proyecto. Ahora pasamos a las becas. Muchas gracias, León. Pues bien, a continuación voy a hablar acerca de becas. Primero, creo que es importante recalcar o hacerles saber que Campus France no es un organismo que otorgue becas. Nos encargamos, por supuesto, de la difusión de los diferentes programas de becas del gobierno francés, de la Embajada de Francia en México, del gobierno mexicano, así como de diversas instituciones. Sin embargo, nosotros, Campus France, no otorgamos becas. La postulación a las becas se hace de manera individual, directamente con el organismo que otorgue la beca. Y cómo difundimos los diferentes programas a través de nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Hay una sección dedicada a becas. Y van a encontrar también en esta sección dedicada a becas nuestro catálogo de becas, Campus Books. Esta es una herramienta que pueden utilizar, así como los catálogos de formaciones, para buscar un programa de beca pues que se adapte mejor a su perfil y a sus necesidades, a lo que ustedes estén buscando. Los invitamos a visitarlo y a utilizar los diferentes filtros que ahí van a encontrar para poder pues encontrar un programa de beca al cual postular. También les sugerimos realizar su búsqueda utilizando los diferentes idiomas. El catálogo está en francés, inglés y español, ya que algunos programas o algunas ofertas no se publican en los 3 idiomas. También van a poder encontrar en nuestro sitio web otra herramienta que es este calendario de becas. La idea principal de esta herramienta es que ustedes conozcan las fechas importantes a tener en cuenta, sobre todo de apertura y cierre de cada convocatoria. Como lo mencionaba León hace un momento, hay algunas convocatorias a las cuales van a tener que postular con mucha anticipación, a veces un año antes de iniciar su programa de estudios. Entonces es importante que conozcan estas fechas. Para eso es este calendario. Los invitamos a revisarlo. Y también pues les voy a hablar a continuación de los principales programas de becas pues con los cuales los estudiantes van a realizar una formación a Francia. Es información breve. Hablaré muy rápido acerca de los programas. Sin embargo, recordar que cada programa tiene su propia convocatoria. Los invito a visitar los sitios web de cada programa. Varios de estos programas los encuentran en nuestra sección de becas. Sin embargo, los que no, pues tendrán que ir directamente a cada organismo de becas para poder leer las convocatorias. Pueden leer las convocatorias, digamos, de este año para prepararse para el año próximo. Normalmente las convocatorias pues no cambian, son muy similares cada año. Tenemos por un lado a la beca EFEL, seguramente es una beca de la cual han escuchado mucho. Es una beca de manutención para realizar estudios de maestría y de doctorado en Francia, en instituciones tanto públicas como privadas. Sin embargo, no incluye gastos de colegiatura. Es importante que lo tomen en cuenta de ir a una institución privada pues pueden estudiar programas tanto en francés como en inglés. Una característica también importante de la beca EFEL es que solo un establecimiento de educación superior francés, una universidad, una grande école, puede postularlos a esta beca. Ustedes no pueden postular directamente. ¿Okay? Entonces,
Para poder postular a la beca EFEL hay que revisar en los sitios web de cada universidad cuál es el proceso interno a seguir para poder ser considerados como candidatos a la beca EFEL. Tenemos por otro lado a la beca Lumière. Esta es una beca de la Embajada de Francia en México. Es una beca de manutención para realizar programas de maestría de 2 años. Son programas únicamente en francés, enseñados completamente en francés en universidades públicas, y al ser beneficiados con esta beca serán pues becarios del gobierno francés y por lo tanto estarán exentos del pago de colegiatura. Tenemos otra beca que se ha pues creado a partir de la cooperación entre becas MOB y la Embajada de Francia en México, y esta otorga $18,000 por año para realizar un programa de maestría completo en Francia, ya sea en inglés o francés, en universidades públicas. Igualmente, al ser becarios del gobierno francés, estarían exentos del pago de colegiatura. Una beca más es la beca Educafin Gobierno Francés, muy similar a la beca Lumière, con la particularidad de que pues está dirigida únicamente a estudiantes del estado de Guanajuato o que hayan realizado sus estudios de licenciatura en el estado de Guanajuato. Una beca de reciente creación es la beca del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el gobierno francés. Es una beca también muy parecida a la beca Educafin y a la beca Lumière, con la particularidad de que está dirigida a estudiantes que vayan a hacer programas en las áreas de la ingeniería civil. Tenemos también otra beca que es una beca para realizar un doble diploma. Es una beca para realizar una estancia en Francia en el marco de pues sus estudios de maestría o de doctorado. Tiene que haber un convenio entre una universidad mexicana y una universidad pública francesa para que ustedes puedan obtener un título mexicano de maestría o de doctorado y un diploma de máster o de doctorat en Francia. La Embajada de Francia en México también ha implementado una beca de maestría a distancia. Hay muchos programas pues para hacer completamente de manera virtual. Entonces, la idea de esta beca es pagar ya sea parcial o totalmente las formaciones a nivel maestría realizadas en esta modalidad en instituciones de educación superior públicas francesas. Tenemos también una beca de preparación a la movilidad. Es una beca del Instituto Francés de América Latina, del IFAL, para preparar su proyecto de estudios en Francia. Comprende cursos de francés en el IFAL para preparar su nivel de francés, el nivel requerido por las instituciones en Francia, así como talleres temáticos para que pues ustedes puedan tener un panorama muy completo del sistema de educación superior en Francia y de cómo es la metodología de enseñanza en las universidades francesas. Contamos además con una beca de ciencias religiosas. Es una beca de manutención mensual para realizar estudios de licenciatura o maestría, ya sean ciclos largos o cortos. Finalmente, les presentamos aquí 2 programas que pues no son de la Embajada de Francia ni del gobierno francés, pero bastante populares. El programa Erasmus Plus, que es un programa para realizar maestrías y doctorados en 2 o más universidades europeas. Son becas bastante completas que comprenden gastos de instalación, colegiatura y mantención en pues los diferentes países a los que van. Y finalmente, pues la beca CONACYT o las becas CONACYT en sus diferentes modalidades. Es importante que sepan que existe una convocatoria exclusiva para realizar estudios de doctorado en Francia. Finalmente, es importante que a la hora de revisar los programas de formación a los cuales desean postular, revisen también la sección de financiamientos
de las universidades. Muchas veces las universidades francesas cuentan con financiamiento para estudiantes internacionales, así que revisen los sitios web de cada universidad. Podrán encontrar quizá algunos programas de becas y existen otros tipos de financiamientos como los del FUNED, FIDER, EduPaz, Fundación Beca y Becas Desafíos, que pues los ayudarán a financiar sus proyectos de estudio. Muy bien, entonces casi para terminar, la visa francesa de estudiante. Recuerden que como mexicanos o extranjeros fuera de la Unión Europea viviendo en México, tendrán que pedir una visa de estudiante una vez que cuenten con su carta de aceptación. Es un trámite que se realiza en el Consulado de Francia en la Ciudad de México. Primero deben contar con su aprobación por Campus France, sea que postularon con nosotros o que hicieron su trámite una vez que cuentan con su carta de aceptación. Y nosotros validamos la parte académica para que obtengan su visa. Es un solo tipo de visa para todos los estudiantes. Es una visa que les otorga el derecho de trabajar y solicitar el apoyo económico para el alojamiento, y es posible renovarla en Francia ante la prefectura o prefectura correspondiente. Hay que calcular de 2 a 3 meses de anticipación antes de que empiecen sus cursos para poder solicitar y obtener esta visa. Asimismo, los invitamos a que prolonguen la experiencia. Si es que tienen el proyecto, pues descubran la red de embajadores France Alumni, o si se van a ir a estudiar a Francia, podrán inscribirse a France Alumni. ¿Qué es France Alumni? Bueno, es tanto una red social en la cual podrán estar en contacto con sus compañeros de estudios en Francia mientras estén allá, pero sobre todo una vez que regresen a su país podrán mantener este contacto. Y también es una red profesional en el sentido en el que podrán encontrar oportunidades profesionales, ya sea con esta red de contactos, pero también con la red de empresas inscritas a esta plataforma, ya que pues está animada con una bolsa de trabajo y ofertas laborales para que ustedes puedan encontrar oportunidades. Se busca sobre todo plantear la oportunidad de empresas francesas o relacionadas con Francia que presenten oportunidades a perfiles capacitados académica o profesionalmente en Francia. Entonces, esta es la página, y encontrarán también, para ustedes que están interesados en estudiar en Francia, una red de embajadores France Alumni. Son antiguos estudiantes que voluntariamente comparten su contacto para que ustedes puedan realizar preguntas específicas sobre los estudios en Francia, cómo postularon, si obtuvieron una beca y cómo la obtuvieron, cómo fue su experiencia global o particular en Francia. Entonces podrán contactarlos, visiten la página y bueno, tendrán información no nada más oficial de parte de Campus France y de la embajada, sino también de viva experiencia de los exalumnos en Francia. Y bueno, en esta red encontrarán, como les decía, oportunidades profesionales. Recuerden también que hay una gran cantidad de empresas francesas establecidas en México, entonces cuando desarrollen su proyecto de estudios en Francia, también vean a futuro las oportunidades profesionales que tendrán. Aquí solamente algunos ejemplos de algunas empresas globales basadas en Francia, pero que tienen pues instalaciones en todo el mundo y que están presentes también en México y que representan una oportunidad para ustedes con una capacitación francesa, porque conocerán el idioma, pero también conocerán la tecnología francesa, la manera de trabajar de los franceses, y tendrán pues un perfil adaptado a puestos en estas empresas, o ir incluso más allá e innovar y crear sus propias empresas. Recuerden que las startups son de las principales oportunidades profesionales hoy en día, y Francia se ha destacado a nivel global como una de las principales incubadoras de startups. Entonces, Francia también representa estas oportunidades profesionales.
Bueno, pues casi por último, nuestra página de internet, mexico.campusfrance.org. Ahí encontrarán más información sobre todo lo que les platicamos. Ahí encontrarán todos los catálogos para encontrar toda la información, nuestros contactos, investigar en Francia, las becas, la visa, los trámites, trabajar en Francia, la salud en Francia, todo lo van a encontrar en este sitio y para cualquier duda o caso particular estamos a su plena disposición. Entonces no nos queda más que decirles que como Messi, siguiendo el ejemplo reciente, elijan Francia para continuar su carrera. Anímense, si Messi lo consideró una buena opción, creo que todos podemos considerarlo. Bueno, pues les dejamos nuestros contactos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida y en Puebla. Pueden pedirnos una cita si quieren que platiquemos más a fondo sobre su proyecto. Pueden también seguirnos en redes sociales para estar al pendiente de las convocatorias que van saliendo, de candidatura, de becas, etcétera. Facebook, Twitter e Instagram, aquí los tienen. No duden en contactarnos, quedamos a su disposición. Pues muchas gracias, Idalia, muchas gracias, Alberto, gracias a todos los asistentes y quedamos a su disposición. Esperamos saber de ustedes muy pronto y trabajar juntos para lograr este proyecto. Muchas gracias, León. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.